La guerra había cambiado a Sir Alaric de Valmont, un hombre que en sus días de gloria fue un caballero temido y respetado. Ahora se encontraba de pie mirando la fría y desolada campiña de Europa, sintiendo el peso de las vidas que había tomado en el campo de batalla. A medida que las nubes oscuras se cernían sobre su corazón, Alaric comenzaba a cuestionarse la verdadera naturaleza de su misión. La fe que una vez lo había guiado, la fe que lo había impulsado a luchar por Cristo, ahora parecía haberse desvanecido, perdida en el humo de las batallas y el dolor de la guerra. El sol comenzaba a ponerse, bañando el horizonte en tonos de naranja y rojo, como si el cielo estuviera llorando por las vidas que se habían perdido. Alaric, montado en su caballo, se detuvo en lo alto de una colina y observó el horizonte, donde las sombras de las montañas se entrelazaban con el crepúsculo. Sentía que algo había cambiado en su interior, algo profundo y desgarrador. Ya no podía ignorarlo. Algo dentro de él clamaba por algo más, por una razón mayor para seguir adelante. Las cruzadas habían sido su vida, pero en las últimas semanas, mientras recorría la tierra devastada por la guerra, comenzó a preguntarse, ¿para qué luchamos? La respuesta que había dado durante tantos años ya no era suficiente. ¿Acaso la sangre derramada era la voluntad de Dios? En cada batalla, en cada enfrentamiento, veía rostros de hombres, mujeres y niños que morían en nombre de una causa que parecía vacía, una causa que ahora cuestionaba profundamente. En el campamento, el aire estaba impregnado de la humedad de la noche y el sonido de las voces de los soldados se mezclaba con el crujir del fuego. Mientras Alaric cabalgaba hacia el campamento, sus pensamientos seguían nublando su mente. De repente, una figura familiar se le acercó. Ana, la mujer que había conocido en la última aldea que habían liberado. Ana era conocida por su habilidad en la medicina natural y por su fe profunda y sincera en Dios. Había ayudado a sanar a varios de los soldados heridos durante la última batalla, y aunque muchos la consideraban solo una curandera, Alaric sabía que había algo más en ella. Su fe era un faro en medio de la oscuridad, algo que él mismo había perdido en el camino. Al acercarse, Ana lo miró con sus ojos profundamente serenos. Ella sabía lo que él estaba pasando. Lo podía ver en su rostro agotado, marcado por la guerra y el dolor. Sin decir una palabra, ella le ofreció una copa de agua y se sentó junto a él en silencio, como si supiera que no necesitaba hablar para que él comprendiera. Después de unos minutos, Ana rompió el silencio. ¿Por qué sigues luchando, Sir Alaric? Su voz era suave, pero llena de una verdad profunda. ¿Es realmente por la fe en Dios o es porque has perdido el camino y ya no sabes a dónde ir? La pregunta le golpeó con fuerza. Alaric miró al fuego, observando las llamas que danzaban con la brisa. Su mente estaba llena de confusión y su alma desgarrada. ¿Realmente había perdido el camino? Durante tanto tiempo, la guerra había sido su propósito, su razón para vivir, pero ahora sentía que no quedaba nada, nada más que un vacío en su pecho. No lo sé, respondió Alaric con voz quebrada. Durante años he luchado por la cruz, por la gloria de Dios, pero ahora veo tanta muerte y sufrimiento que ya no sé si todo esto tiene sentido. ¿Qué hemos logrado? ¿Cuántos más tienen que morir para que el reino de Dios sea establecido en la tierra? Ana, con su calma habitual, lo miró fijamente, como si estuviera viendo más allá de su tormenta interna. Se inclinó hacia él y dijo, «La guerra no es la voluntad de Dios, Sir Alaric. La voluntad de Dios es la paz, el amor, el perdón. Tú luchas porque te han enseñado que esa es la única manera de servir a Dios, pero no es cierto. La verdadera guerra está en tu corazón y esa es la que debes ganar, no con espada, sino con fe». Las palabras de Ana fueron como un bálsamo en su alma herida. En ese momento, algo dentro de él se despertó, algo que no había sentido en años. Fe, esa palabra que parecía haberse perdido entre las espadas y los escudos, estaba empezando a cobrar vida de nuevo en su corazón. Alaric sabía que su camino no podría seguir siendo el mismo. Debía encontrar la verdadera razón para vivir, la verdadera razón para luchar, y quizás, solo quizás,
podría redimirse de la oscuridad que había consumido su alma. Pero antes de que pudiera responder, un mensajero se acercó rápidamente, interrumpiendo el momento de reflexión. El mensaje era claro y urgente. El rey lo llamaba a una última cruzada, una misión que podría ser la más peligrosa de todas y una que decidiría el destino del reino. Alaric se levantó, la duda seguía ardiendo en su pecho, pero sabía que no podía rechazar la misión. La guerra lo llamaba una vez más, pero esta vez algo había cambiado en él. El camino de la guerra ya no era el mismo, y la batalla que debía librar sería mucho más profunda que cualquier campo de batalla. Alaric miró a Ana, que lo observaba en silencio, sabiendo lo que él debía hacer. Ella simplemente le dio una sonrisa suave, pero llena de confianza. La guerra de Alaric no terminaría en el campo de batalla. Su verdadera batalla era con su propio corazón, y esa sería la lucha más difícil de todas. «Que Dios te guíe, Sir Alaric», le dijo Ana con una firmeza serena en su voz. Con esas palabras, Alaric montó su caballo y se dirigió hacia el campamento. Sabía que su destino lo esperaba, pero también sabía que ahora su lucha no era solo por la victoria, sino por la redención de su alma. El sol ya estaba ocultándose cuando Sir Alaric se dirigió hacia el campamento, donde sus compañeros esperaban las órdenes para marchar. Mientras cabalgaba, sus pensamientos seguían siendo un caos. La conversación con Ana había encendido algo en su interior, pero al mismo tiempo lo había dejado más confundido que nunca. ¿Cómo podía redimirse de una vida marcada por la violencia? ¿Cómo podía buscar la paz cuando lo único que conocía era la guerra? El sonido de los cascos de su caballo sobre el suelo polvoriento lo sacó de sus pensamientos. Alaric miró a su alrededor. Los soldados ya se preparaban para partir hacia la última cruzada y el ambiente estaba cargado de tensión y miedo. Aunque la guerra ya estaba en sus últimos momentos, las tensiones seguían vivas en el aire. El destino del reino de Dios, o al menos el que ellos entendían como tal, estaba en juego. Alaric se detuvo frente a la tienda de conde Rodrigo de Montalbán, quien lo esperaba con una carta del rey. Este hombre, duro y calculador, representaba todo lo que Alaric había sido en su juventud. La imagen del caballero fiel, el que nunca dudaba, el que nunca cuestionaba. Pero ahora, Alaric sentía un vacío cada vez que lo miraba. Rodrigo no tenía las mismas dudas, pero su fe era fría, rígida, gobernada por la obediencia ciega. El conde le entregó la carta sin decir una palabra. Alaric la abrió con la rapidez habitual de un soldado, pero en su interior sentía un vacío creciente. La misión era simple: marchar a un pueblo que había sido tomado por los herejes y exterminar a todos aquellos que se oponían al reino cristiano. Una misión sin piedad, sin lugar para dudas. La cruzada no perdonaba. Alaric leyó las órdenes, pero no pudo evitar sentir el peso de cada palabra. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Era esto lo que Dios quería de él? ¿Te sientes dispuesto a liderar la batalla, Alaric?, preguntó Rodrigo, rompiendo el silencio. Alaric levantó la vista. El conde no lo miraba con compasión, ni con comprensión. Solo esperaba una respuesta, como si todo estuviera claro para él, como si la guerra y la muerte fueran la única forma de alcanzar la salvación. «Sí», dijo finalmente, con voz firme, aunque su corazón se retorciera por dentro. «Estoy listo para cumplir con mi deber». Pero lo que no le dijo Rodrigo era que, en su interior, una tormenta lo estaba arrasando. La guerra ya no parecía una misión sagrada. Ahora solo se sentía como una condena sin fin. La marcha comenzó al día siguiente. La tropa se movió con determinación hacia el pueblo que había sido tomado por los herejes. Alaric, montado al frente, no podía dejar de recordar las palabras de Ana. «La verdadera guerra está en tu corazón». ¿Cómo podía luchar contra lo que sentía? El peso de su alma dividida lo agobiaba cada vez más. Sabía que esta cruzada no solo ponía en juego la vida de aquellos que vivían en el pueblo, sino que también estaba poniendo a prueba su fe en Dios, su propósito, su destino. Cuando llegaron al pueblo, la escena que los esperaba era desoladora. Casas quemadas, cadáveres en el suelo, y el aire cargado de una tensión palpable. Sin embargo,
Alaric sintió algo más que tristeza. Una sensación de vacío lo invadió, como si todo lo que había hecho hasta ahora no hubiera valido la pena. Este no era el futuro que él había imaginado. A lo lejos, vio una figura que caminaba entre las ruinas. Un hombre anciano de cabello blanco y ojos profundamente sabios, que parecía estar esperando la llegada de los soldados. Alaric lo observó, y por un momento, el mundo pareció detenerse. El anciano se acercó lentamente, como si el tiempo se hubiera desacelerado. Alaric no sabía qué esperar, pero cuando el anciano habló, su voz fue suave y llena de sabiduría. ¿Realmente sabes lo que estás haciendo, joven caballero?, preguntó el anciano mirando fijamente a Alaric con una calma desconcertante. ¿Sabes lo que has destruido? Alaric no pudo responder. No sabía qué decir. ¿Qué había destruido? ¿Qué había perdido? Mientras miraba al anciano, algo en su corazón comenzó a cambiar. La guerra ya no se veía como una victoria. La verdadera victoria no se gana con espadas, sino con fe, dijo el anciano, como si pudiera leer los pensamientos de Alaric. Dios no te pide que destruyas a tus hermanos, sino que los guíes. El verdadero llamado es el de la paz, el de la misericordia. Las palabras del anciano resonaron en su alma como un eco distante. Alaric miró a sus soldados, que se preparaban para atacar, y una duda profunda lo envolvió. ¿Debía continuar adelante, cumplir con las órdenes del rey? ¿O debía detenerse, escuchar la voz de su conciencia y elegir un camino diferente? La batalla interna se intensificaba, y la decisión que tomaría en ese momento cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Sin embargo, la voz de Rodrigo lo sacó de sus pensamientos. El conde, impaciente, ya comenzaba a dar órdenes para el ataque. Alaric cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de su destino. La guerra no solo estaba afuera, sino también dentro de él. La tarde avanzaba lentamente, y el campamento que rodeaba la aldea tomada por los herejes comenzaba a llenarse de tensiones. Los soldados se preparaban para el asalto, afilando sus espadas y ajustando sus armaduras, pero el corazón de Sir Alaric ya no latía con la misma intensidad. El sonido de las armas, los gritos de los hombres, todo lo que antes lo motivaba a actuar, ahora parecía distante, como un eco apagado. Algo había cambiado dentro de él, algo que no podía ignorar. Miró una vez más al anciano sabio, que aún caminaba entre las ruinas de la aldea. Su rostro arrugado y sus ojos llenos de una paz inexplicable lo miraban fijamente, como si estuviera observando no solo al caballero, sino a su alma. Alaric, al principio, había rechazado las palabras del anciano, considerándolas irrelevantes en medio de la guerra. Pero ahora, esas palabras lo perseguían, retumbando en su mente, desafiando su concepción de la guerra y de la fe. La verdadera victoria no se gana con espadas, sino con fe. Alaric estaba confundido. Durante toda su vida había luchado por un propósito mayor. Creía que la cruzada era la respuesta a sus dudas, pero ahora el peso de sus propios actos lo estaba carcomiendo por dentro. Había sido testigo de demasiadas muertes, de demasiada destrucción, y ahora se preguntaba si realmente estaba sirviendo a Dios o si, de alguna manera, solo estaba alimentando una farsa de gloria. La batalla se acercaba, pero su corazón ya no estaba dispuesto a seguir como antes. Rodrigo, al verlo distraído, se acercó con la mirada feroz de un líder que no toleraba la debilidad. «Alaric, ¿qué estás esperando?», le ordenó, la impaciencia evidente en su voz. «Nuestro destino está sellado. El rey nos necesita. Esta es nuestra última oportunidad para ganar la guerra. No hay tiempo para dudas». Alaric lo miró, pero sus ojos ya no reflejaban la certeza de antaño. Se sentía dividido, atrapado entre el deber y la conciencia, entre la espada y la fe. «¿Y si el verdadero destino no es ganar, Rodrigo?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «¿Y si el verdadero destino es algo más que la victoria en el campo de batalla?». Rodrigo frunció el ceño, sin comprender completamente la duda que había comenzado a germinar en su compañero. Rodrigo siempre había creído que la victoria estaba en la fuerza, en la conquista, y su fe no lo hacía cuestionar sus decisiones.
Alaric, sin embargo, ahora sentía que esa no era la verdadera voluntad divina. La guerra no podía ser la respuesta. En ese momento, la realización lo golpeó con toda su fuerza. ¿Qué significaba para él realmente servir a Dios? Durante tantos años, había creído que la guerra era la voluntad de Dios, que la muerte de miles era un sacrificio necesario para la salvación de otros, pero ahora veía la violencia como un camino falso, un falso sacrificio que alimentaba la oscuridad del corazón humano. Ana, la medicina de fe, se acercó en silencio, observando a Alaric desde lejos. Había notado su cambio, su lucha interna. No dijo nada al principio, pero cuando Alaric la miró con ojos llenos de confusión y desesperación, ella supo que era el momento de actuar. «Alaric», dijo Ana, con una calma que parecía provenir de la misma paz divina. «La guerra no es el único camino hacia la redención». Alaric la miró, su corazón latiendo con fuerza al escuchar sus palabras. «No hay nada más que paz en tus ojos», pensó. «¿Cómo es posible que alguien tan cercano a la muerte pueda tener tanta fe?» Ana nunca había conocido el campo de batalla como él. Nunca había sentido el peso de la espada ni la gloria de la victoria. Pero su fe era más fuerte que todo lo que él había conocido. «Tienes razón», dijo Alaric finalmente, con voz firme, pero con una mirada de incertidumbre. «La guerra no es el camino. Pero, ¿qué debo hacer ahora? El pueblo que está enfrente, esos hombres, mujeres y niños, no puedo simplemente caminar hacia atrás. Estoy atrapado, Ana, atrapado en esta maldición. Si no luchamos, todo se perderá». Ana sonrió suavemente, colocando una mano en el hombro de Alaric. «Alaric, lo que nos han enseñado es que la victoria solo llega con la espada. Pero el verdadero sacrificio es el que hacemos con el corazón. La fe que buscas está aquí, no en la guerra. Dios no quiere que destruyas a tus hermanos. Quiere que los salves, los guíes a la paz». Esas palabras resonaron en su interior como un trueno. Alaric sintió que la verdadera batalla estaba dentro de él. La guerra que enfrentaba no era contra los herejes, no era contra sus enemigos, sino contra su propio corazón. Durante todo ese tiempo, había creído que el camino correcto era la espada, el sacrificio a través de la muerte, pero ahora se dio cuenta de que la verdadera victoria era a través de la vida que podía cambiar, sanar y redimir a los demás. El sol comenzaba a ponerse, bañando la escena en una luz dorada. En ese momento, Alaric hizo una elección. No pelearía más en la guerra que ya no podía justificar. Miró a Rodrigo y vio el desdén en sus ojos, pero ya no le importó. La lucha que importaba ahora no era la de espadas, sino la de fe y misericordia. Alaric dio un paso atrás, y mientras los soldados se alistaban para atacar, él se dirigió hacia el campamento de los herejes, no con una espada, sino con la palabra de Dios. Su voz resonó en el aire, fuerte, clara, con la misma autoridad que había usado en el campo de batalla. «Deténganse», gritó. «Esta guerra no es de Dios. El único sacrificio que necesitamos es el de nuestro corazón, no más muertes. Detengámonos y busquemos la paz». El aire estaba pesado, cargado de la tensión que solo puede generar un momento decisivo. Los soldados miraban a Sir Alaric con asombro y duda, mientras él, con paso firme, avanzaba hacia el campamento enemigo. La luz del atardecer bañaba todo el escenario en tonos dorados y rojizos, como si la naturaleza misma estuviera observando el sacrificio que estaba por ocurrir. El sonido del viento, las armas y las voces de los guerreros se entremezclaban, pero en el corazón de Alaric había una quietud inquietante, una calma nacida no de la rendición, sino de la certeza de que había tomado el único camino que podía salvar su alma. Ana, quien había estado a su lado en silencio, observaba con una mezcla de esperanza y preocupación. Sabía que este no era el camino fácil. Para Alaric, este era un paso de fe profunda, una confrontación con todo lo que había sido, todo lo que había conocido. Rodrigo, al ver que su compañero avanzaba hacia el campamento enemigo, se acercó rápidamente, furioso, y lo alcanzó en el camino. «Alaric»,
¿Estás loco? Vas a traicionar todo lo que hemos luchado por conquistar, exclamó Rodrigo, su voz llena de rabia y frustración. Alaric, deteniéndose por un momento, se giró hacia él, el rostro marcado por la seriedad de la decisión que había tomado. Rodrigo, esta guerra no tiene sentido, respondió Alaric, su voz firme pero serena. Lo que hemos hecho no fue en nombre de Dios. No más muerte, no más sacrificios vacíos. Es hora de buscar la verdadera paz. Rodrigo lo miró como si estuviera viendo a un extraño. Su mirada estaba llena de incredulidad. Rodrigo había vivido para la batalla, para la gloria de la guerra. Para él, la honra solo se conseguía con sangre, no con palabras. Pero Alaric ya no podía seguir el camino de la violencia que había seguido toda su vida. Él había cambiado. Su alma había despertado. El sol se ponía y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo, como si el mismo universo estuviera esperando la decisión de Alaric. Sin embargo, el conde Rodrigo no estaba dispuesto a ceder, y en su furia ordenó a sus soldados que se prepararan para avanzar hacia los enemigos, ignorando completamente las palabras de Alaric. Sabía que esta cruzada no podía perderse y estaba dispuesto a ir hasta el final, aunque eso significara luchar contra todo lo que Alaric ahora representaba. En ese preciso momento, el anciano sabio que había encontrado en el pueblo destruyéndose apareció de nuevo, esta vez entre los enemigos. Alaric lo reconoció inmediatamente, y aunque parecía que el anciano venía de la nada, su presencia era lo que Alaric necesitaba para finalmente comprender lo que debía hacer. El anciano se acercó con pasos lentos y seguros, y con una calma profunda le dijo a Alaric: «El camino de la guerra no ha terminado solo porque tú decidas detenerlo». Su voz, suave pero llena de poder, tocó profundamente el corazón de Alaric. El verdadero combate comienza ahora, en ti, en la lucha por vivir según la voluntad de Dios. Alaric respiró hondo, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y esperanza. Todo lo que había vivido, toda su vida de violencia y lucha, comenzaba a desvanecerse frente a él, y lo que quedaba era la luz de la verdad que ahora veía con claridad. Sabía que la batalla final no sería contra los hombres, ni contra los enemigos externos, sino contra su propio miedo, su propio arrepentimiento. Con un gesto sereno, Alaric se dirigió hacia los enemigos, que se habían detenido al ver su determinación. Sin espada, sin armadura, solo con su fe como escudo, avanzó hacia ellos. Ana lo miró desde atrás, entendiendo que este momento era más que una simple victoria física. Era la redención de su alma. Los soldados, desconcertados, no sabían qué hacer. Alaric no iba a atacar ni a derramar más sangre. En su lugar, extendió las manos en señal de paz, mirando a los líderes enemigos con una sinceridad que nadie había visto antes. «En el nombre de Dios, les pido que detengan la guerra», dijo Alaric con voz fuerte y clara, pero llena de una profunda serenidad. «Ya no podemos seguir derramando sangre en su nombre. La verdadera victoria está en el perdón y en el amor, no en el sacrificio de vidas inocentes». Un silencio sepulcral cayó sobre el campo de batalla. Rodrigo, al ver la escena, intentó dar un paso hacia adelante, pero Ana lo detuvo. Ella sabía que este era el momento crucial, el momento en que Alaric, guiado por Dios, mostraba el camino verdadero. El líder enemigo, que había observado todo desde lejos, se acercó lentamente, con una mirada cautelosa. Alaric lo miró fijamente, sin miedo, con los ojos llenos de fe. «¿Qué quieres?», preguntó el líder con desconfianza en su voz. «Quiero que todos veamos la paz, no como un sueño, sino como una realidad», respondió Alaric. «Dios nos ha llamado a vivir en armonía. Podemos reconstruir lo que hemos destruido, pero para ello debemos empezar con nuestros corazones». El líder enemigo se quedó en silencio. Podía ver la luz de la verdad en los ojos de Alaric, una luz que desbordaba la violencia que había caracterizado su vida anterior. Después de un largo momento de incertidumbre, el líder asintió lentamente. «Te escucharemos, caballero», dijo el líder enemigo, su voz cargada de una resignación que finalmente daba paso a la posibilidad de un acuerdo.
El silencio que seguía a las palabras de Alaric fue más pesado que cualquier batalla que había librado. Las tropas de ambos bandos, mirándose los unos a los otros, comenzaban a comprender que la guerra ya no tenía lugar en sus corazones. La tensión en el aire lentamente se disipaba, como si, por un breve instante, todo el conflicto fuera una sombra que ya no existía. Alaric, con sus manos extendidas, sentía una calma profunda que nunca había experimentado antes. Era como si una nueva luz lo iluminara, no desde el exterior, sino desde su interior, una luz que había estado apagada durante años, ahogada por la violencia y el sufrimiento. Rodrigo, que aún no podía entender completamente la decisión de su compañero, lo miraba con furia contenida. Había perdido la certeza que lo había guiado en todas sus luchas y ahora, frente a la propuesta de paz de Alaric, sentía que su propio mundo se tambaleaba. Sin embargo, la misericordia que Alaric había mostrado estaba comenzando a calar en su alma. Rodrigo había creído que la guerra lo definiría, que la victoria lo inmortalizaría, pero ahora, frente a la paz, se enfrentaba a la realidad de que la guerra solo dejaba vacío. El líder enemigo, que antes había sido un obstáculo, se acercó lentamente a Alaric. Su rostro, marcado por la desconfianza y la dureza de la vida en la guerra, había comenzado a suavizarse. Alaric lo observó con una serenidad inesperada, pero también con una mirada desafiante, pues sabía que esa paz que tanto deseaba no era una victoria fácil, sino un desafío aún mayor. ¿Realmente crees que la paz es posible?, preguntó el líder enemigo, su voz llena de incredulidad, pero también con una chispa de esperanza. Alaric asintió con firmeza, sus ojos brillando con una luz nueva. La paz es posible si lo buscamos de verdad, no con espadas, sino con el corazón. La guerra ha despojado a ambos bandos de nuestra humanidad. Es tiempo de reconstruir no solo nuestras tierras, sino también nuestras almas. El líder enemigo, tras un largo momento de reflexión, finalmente habló con una voz más suave, pero llena de determinación. «Escucharé tus palabras, caballero», dijo extendiendo la mano en señal de acuerdo. Alaric, con una sonrisa humilde pero llena de gratitud, estrechó la mano del líder enemigo. Un momento de verdadera reconciliación se produjo entre ellos. Las armas, que antes habían sido símbolos de destrucción, ahora eran símbolo de un nuevo comienzo. La guerra, que parecía inevitable, había sido detenida por la fe y el coraje de un hombre que decidió luchar no con espada, sino con su alma. A lo lejos, Ana observaba la escena con lágrimas en los ojos. Había visto a Alaric cambiar, no solo en su exterior, sino en su interior. La guerra que había librado en su corazón había llegado a su fin, y el hombre que ahora se erguía frente a ella era un hombre nuevo, uno que había entendido lo que realmente significaba servir a Dios. Mientras los soldados enemigos y los suyos comenzaban a enterrar las armas y a reunirse para discutir un tratado de paz, Ana se acercó a Alaric. Su rostro, sereno pero emocionado, reflejaba la paz que solo ella podía entender plenamente. «Lo lograste, Alaric. Has encontrado la verdadera victoria», dijo Ana con la voz quebrada por la emoción. Alaric la miró, y por primera vez en mucho tiempo sonrió con verdadera paz. «No yo, Ana. No lo logré solo. Fue Dios quien me mostró el camino. Todo lo que hice fue seguirlo. Y aunque el camino no fue fácil, al final la fe y el amor fueron más poderosos que cualquier espada». El último vestigio de la guerra se desvaneció mientras el campamento enemigo y el de sus tropas comenzaban a fusionarse en una única unidad de paz. Alaric se sintió finalmente en paz, y aunque sabía que su misión aún no había terminado, sabía que el primer paso hacia la verdadera redención ya se había dado. En los días siguientes, Alaric predicó su mensaje de paz y reconciliación. Muchos soldados, tanto de su bando como del enemigo, comenzaron a escuchar sus palabras, a abrir sus corazones a la idea de que la verdadera victoria no se alcanzaba con la fuerza, sino con el perdón. Alaric, en lugar de ser recordado como un gran guerrero, sería recordado como un hombre de fe inquebrantable, que, con su valentía y amor, desarmó los corazones más duros.
Pero más allá de las victorias de la guerra, de la paz lograda, lo que realmente importaba era la transformación interna de Alaric. Él ya no era el mismo hombre que había salido de su tierra con una espada en la mano y la furia de la guerra en el corazón. Ahora, Alaric era un líder de paz, un portador de fe, que había entendido que la lucha por el alma humana era la batalla más importante de todas. El sol se alzaba sobre el horizonte, iluminando un nuevo día, no solo para los hombres y mujeres que sobrevivieron a la guerra, sino también para Alaric, quien había encontrado la paz y la redención, no en la espada, sino en el perdón y en la fe verdadera. El tiempo pasó lentamente después de la histórica reconciliación. Alaric, ahora conocido no solo como un caballero, sino como un líder de fe y esperanza, empezó a sembrar los frutos de su transformación. Las noticias sobre su valentía, no solo en la guerra, sino en la batalla más importante de todas, la batalla interna por la paz, se esparcieron rápidamente entre las tropas y las aldeas. Los hombres que antes lo habían considerado un líder de guerra comenzaron a verlo como alguien que, finalmente, había comprendido el verdadero propósito de la vida. Pero para Alaric, la lucha no había terminado. Si bien las batallas físicas se habían detenido, la batalla por el corazón y la mente de las personas recién comenzaba. El mensaje de paz y perdón que él predicaba estaba siendo escuchado por muchos, pero aún quedaba mucho por hacer para que el cambio fuera permanente. Un día, mientras paseaba por el campamento, Rodrigo, el hombre que antes había sido su aliado y ahora se encontraba al borde de la aceptación de la nueva visión de Alaric, se le acercó. Aún llevaba la misma mirada firme, pero algo en su postura había cambiado. Alaric lo observó en silencio, sabiendo que este momento era crucial para ambos. «Alaric», dijo Rodrigo con un tono más suave, aunque su voz aún llevaba algo de la dureza de sus días de guerra. «Te he visto predicar y he escuchado las palabras de paz que dices, pero...» Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «¿Cómo sabes que esta paz durará? ¿Cómo puedes confiar en que lo que estamos construyendo no caerá nuevamente en el caos?» Alaric se quedó en silencio por un momento, mirando a Rodrigo. Sabía que la duda seguía viva en el corazón de muchos, incluido el suyo propio. Pero lo que ahora había aprendido, y que ya no podía ignorar, era que la paz no se construye solo con la fuerza, sino con fe y perseverancia. «Rodrigo», dijo finalmente Alaric, su voz calmada pero firme. «La paz no es algo que simplemente se pueda imponer. No es un reino que se construya sobre la espada, sino sobre la voluntad de la gente de querer vivir en armonía. La paz verdadera es el resultado de un corazón transformado, y esa transformación solo puede venir de una fe genuina, de un cambio profundo en cada uno de nosotros». Rodrigo lo miró con atención, como si finalmente comenzara a comprender algo más allá de las palabras. Por primera vez, vio a Alaric no como un caballero derrotado por la guerra, sino como un líder espiritual, alguien que había encontrado el camino hacia la paz a través del sacrificio de su propio ego y la aceptación del perdón divino. «¿Y yo? ¿Cómo puedo ser parte de este cambio?», preguntó Rodrigo, con una mezcla de humildad y esperanza en su voz. Alaric le sonrió levemente y le colocó una mano en el hombro. «Empieza por ti mismo, Rodrigo. La paz comienza en el corazón de cada uno. La verdadera fuerza está en aprender a vivir sin la necesidad de imponer nuestra voluntad a los demás y en confiar en que Dios tiene un plan mucho más grande que nuestras propias luchas». El silencio que siguió estuvo lleno de una comprensión compartida. Rodrigo asintió, como si por fin hubiera entendido la magnitud de lo que Alaric le había mostrado. La verdadera batalla no era contra los enemigos que tenían al frente, sino contra la oscuridad interior que llevaba cada uno de ellos.